Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad les quiero hablar de un tema que es muy importante y se trata de la mentira. Es cierto que es un tema, ¿no?, que en la Biblia se habla mucho, abarca mucho, mucho espacio en la Biblia y resulta que podemos decir que esto hace que muestre lo que es la importancia, ¿no?, de la honestidad y las consecuencias que trae la falsedad, el engaño, la mentira, como le podríamos decir. Y podemos ir en un punto donde habla que la mentira, dice, no solo daña al que lo ejerce, al que lo practica, ¿no?, sino daña esa relación con Dios, esa, esa comunicación con Dios, vamos a decirlo así, se corta lamentablemente. Y también daña esa relación en la sociedad con las demás personas, ¿no? Ya no es algo limpio, no es algo puro, ¿ok? Y además que la mentira no es uno de los, o es contrario, es opuesto, ¿no?, a uno de los atributos de Dios. Y vamos a leer en el libro de Números, capítulo 23, 19. ¿Qué dice? ¿Por qué es que, por qué es que esa relación entre Dios y el hombre no puede funcionar si el hombre vive haciendo mentiras, engaños? Dice de esta manera: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no convive con el pecado, que es la mentira. Dios no va a relacionarse con la mentira, porque dice que Dios es un Dios de verdad, como en algún momento les comenté, Deuteronomio 32, 4. Eh, Claramente habla de que no puede convivir la verdad y la mentira juntos. Y todo cristiano, todo creyente, todo el que lee la Biblia, sabe muy bien esto. Es uno de los principios básicos, ¿ok?, de su fe. Y también vamos a leer en el libro en la carta a Tito, ¿ok? Tito, capítulo 1, verso 2, dice de esta manera: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ¿ok? Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, ¿ok? Claramente está recalcando que Dios no miente y nunca ha mentido. Hablamos de que si nosotros decimos ser hijos de Dios, debemos andar en luz, en verdad, como Él es verdad, ¿ok? Otro principio, u otra característica, vamos a decir así, de un mentiroso que vive apartado de Dios, dice de esta manera: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Abomina su alma, le da asco este tipo de personas: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Imagínense. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso, que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Ese tipo de personas son
las personas que siembran engaño, siembran mentira, personas falsas. Falsas dice también porque está relacionado con la gente hipócrita, ¿no? Que finge ser algo o alguien y por dentro es muy distinto su personalidad, muy distinta es su forma de pensar, muy distinto es lo que siente a lo que expresa. Habla muy claro de que no es una persona fiable, ¿no? Porque es una persona que se inclina para lo malo, pero cuando le conviene se arrima a lo bueno. Y cuando no le conviene, se va nuevamente a cometer el mal, que es la mentira, que es lo que practica, es parte de su vida. También vamos a ver en el capítulo 12 de Proverbios, capítulo 12, verso 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Claramente vemos Dios se contenta en las personas que hacen o viven esa verdad que dicen, ¿no? Pero dice, es abominación a Jehová, ¿quiénes? Los labios mentirosos. ¿Quiénes? Los que hablan mentira. Siempre están en continua mentira. Practican siempre la mentira. Claramente podemos darnos cuenta de qué tipo de personas son los que viven apartados de Dios. Porque una cosa es muy distinta, es que digan que honran al Señor, que con sus labios confiesan decir amar al Señor, pero con sus hechos demuestran todo lo contrario, ¿no? Y la palabra claramente habla, dice, ¿no? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Justamente hemos leído en el capítulo 6 de Proverbios, que dice, la gente dice que maquina, dice, con pensamientos de mal en su corazón. Imagínense. Ese tipo de personas es lo que dice, vive lejos de Dios, pero su corazón está lejos de mí. La palabra lo dice, no yo. Ese tipo de personas que son como un trapo de inmundicia delante del Señor, de un Dios santo, soberano, que se merece toda la gloria y toda la honra. Pero vamos a ver de este tipo de personas que practican, qué consecuencias le trae el vivir en este tipo de ambiente engañoso, de mal, pecado, falsedad. Dice de esta manera, el 101 de Salmos, verso 7. No habitará dentro de mi casa, el que hace fraude. ¿Ok? El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Dios no se agrada delante de este tipo de personas. Y mucho menos va a permitir que estas personas puedan convivir con el Señor. En este caso, cuando partan de este mundo, si viven en continuo pecado, sabemos muy bien a dónde se van. Creo que la gente lo hace también porque creen que este tipo de personas no van a ser condenados y van a vivir siempre en la tierra. Algo así, ¿verdad? Creen de esta manera. Lamentablemente están muy equivocados. También podemos ver en Apocalipsis, capítulo 21, verso 8, ¿qué es lo que dice? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Claramente vemos que sí hay una muerte segunda, porque si viven en pecado, aparte de esa muerte física, habrá esta muerte espiritual y esta será eterna. Y es la parte más importante donde deberíamos tener más cuidado. Bueno, los que conocemos la palabra de Dios, los que creemos y decimos seguir la verdad, ¿no? Los que buscamos andar en la verdad. Pero aquí hay algo importante que quiero recalcarles. Dice claramente que los cobardes,
La cobardía es uno de las características de esta gente mentirosa, porque no afronta las cosas como son. O también tapan, o simplemente no hablan la verdad, apañando a otras personas mentirosas, a sus líderes, se podría decir en este caso. E incrédulos. ¿Incrédulos por qué? Porque no creen en el Señor. Si creyeran en el Señor, andarían en la verdad, andarían en luz como Él es luz. Los abominables, como les dije, los que les da asco el Señor. Este tipo de personas dan asco. Y homicidas. Homicidas porque ustedes saben que la mentira trae consecuencias y uno de ellos es la muerte. Los fornicarios, porque es otro aspecto. Pueden estar fornicando en su mente o con su cuerpo físico. No lo sabemos. También dicen los hechiceros. Ahora, ¿por qué les digo los hechiceros? No voy a entrar mucho en este tema, pero el que vayan ahí, hay ciertas personas que vayan a la iglesia, no significa que anden y vivan en santidad. Muy aparte del tema de la mentira estoy tocando esto. Y es que saben muy bien a qué me refiero. Hay personas que aún practican el ocultismo, lo voy a decir así de frente, practican el ocultismo. No voy a decirlo todavía, aún no lo voy a decir con nombres, pero practican el ocultismo para tratar de librarse de las cosas, para tratar de librarse de la justicia acá en la tierra y poder encubrirse de alguna manera. Ahora, ¿por qué lo digo? No solo me engañan a mí. Una pista. Hechos capítulo 5, verso 3 y verso 9. Los idólatras. Idólatras porque recuerden que dice Éxodo 20. No pondrás, uno de los mandamientos dice, no tendrás dioses, dice, ajenos delante de mí. O no te harás también otros dioses. Y hay gente que prefiere apañar, prefiere poner a otras personas antes que a Dios. Y eso hace que sean sus dioses, porque ponen en primer lugar y pueden arriesgar su integridad física o personal, vamos a decirlo así, por ciertas personas, por encubrirlos, por taparles, por apañarles, por no ser valientes y ser cobardes, como dice la palabra aquí, en el verso 8. Así están viviendo hoy en día. Y todos los mentirosos, que justamente les hablaba, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Por qué? Porque siguen todas estas cosas. Lamentablemente viven de esa manera, con todas estas características, voy a decirlo así. Saben muy bien a qué me refiero. También quiero citar algo. En el libro de Juan, capítulo 9, sí, capítulo 9, habla algo muy importante. Habla sobre un hombre que se recuperó porque el Señor Jesús lo sanó, se recuperó de la ceguera. Y sus padres fueron interrogados por las autoridades religiosas y le dijeron, pues, ¿no? Le preguntaron que cómo se había sanado y todo esto. Y entonces ellos dijeron, nosotros tampoco lo sabemos, ¿no? Pero edad tiene él, pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. O sea, ellos querían librarse de esa responsabilidad, vamos a decirlo así. Y dijeron, ¿no? Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, miren, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntale a él. ¿Ok?
vemos como, siendo sus padres, sus progenitores, tuvieron miedo más de lo que les iban a decir las autoridades religiosas, que salvar o defender a su hijo. Así viven hoy en día muchos disque cristianos, haciendo quedar mal el Evangelio, pisoteando el Evangelio, pisoteando la palabra de Dios. También vemos en el capítulo 12 de Juan, ocurre algo similar. En el capítulo 12 también tiene algo similar que dice, ¿no? Cuando Jesús dice, estaba hablando, ocurre algo que quería que sepan estas cosas. Dice entonces que cuando estaban hablando estas personas, muchos quisieron cambiar algunas cosas porque ocurre esto que personas que también creían en el Señor no lo confesaban públicamente. Dice de esta manera: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Hablaba un poco esto. Pero lo importante dice acá, en el capítulo 12, verso 39. Por esto, no podían creer porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. ¿Por qué? 41 dice, en el 42 habla de esto. Con todo eso dice, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Mire, verso 42 del capítulo 12 de Juan. Dicen, no lo confesaban, ¿para qué? Para no ser, dice, expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eso es lo que está pasando hoy en día. Son unos cobardes los que no hablan la verdad y se esconden detrás de la mentira. Claramente dice acá, ¿ve? Porque dice que no lo confesaban, dice, ¿no? A causa de los fariseos. O sea, a pesar de creer, o sea, de saber muy bien cuál es la verdad, a pesar de saber qué deben hacer, cómo deben actuar, dicen, no lo decían, no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban más el favorecer al hombre, favorecer a sus líderes, favorecer al que le da de comer, vamos a decirlo así, ¿ok? Que porque le da cierto favor, que porque el hijo está en el colegio sin pagar pensión, o porque le pusieron un cargo, o porque le benefician económicamente, qué sé yo. ¿Mm? Hay muchas cosas. Y son cobardes ante la verdad y se esconden en la mentira. Claramente la palabra de Dios habla ahí. Entonces, si nosotros vamos a ir hablando, también incluso podemos ver otra cosa más. En el capítulo 7 de Juan, que sus hermanos, dice al Señor Jesús, no le creían. Sabían muy bien que Él hacía señales, hacía milagros, prodigios. El Señor obraba mediante Él. Pero no les importaba. No les importaba. No creyeron en Él, dice la palabra de Dios, claramente, ¿no? Dice que el Señor Jesús estaba ahí, andaba el Señor Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca, dice, ya la fiesta de los judíos, que era la de los tabernáculos.
Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las cosas o las obras que haces. Porque ninguno que procura, dice, darse a conocer, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Mm? Porque dice, ni aun sus hermanos creían en él. Imagínense. Los suyos no creían en él. Y hoy en día es así. Hoy en día a veces el Señor puede hablar a su pueblo, pero este tipo de personas mentirosas que viven haciendo el mal, simplemente son sordos, ¿no? Como claramente dice Isaías, ¿no? Dice que teniendo oídos no escuchan, teniendo ojos no ven. Son rebeldes, así como Coré en el tiempo de Moisés. Se rebeló. Así actúan estas personas. Ahora son rebeldes ante la verdad. No quieren reconocer su error, no quieren reconocer su altivez, su soberbia. Se creen que ellos son la autoridad. Y todavía lo hablan y dicen, somos la autoridad acá. ¿Dónde dice eso? La única autoridad suprema, la única autoridad del creyente está aquí. No hay otra. No hay otra autoridad. Es Dios el Eterno quien nos muestra el camino mediante su palabra y podamos actuar mediante ella. Apocalipsis 22, para concluir un poco. ¿Qué dice? Vamos a leer unos 3 versículos más. Pero dice de esta manera: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Bueno, Dios obrará en algún momento y hará conforme a su voluntad, conforme a su misericordia. Esperemos reconozcan esta gente, sepan reconocer su error, sepan reconocer el camino en el que andan, sabiendo que, como dijo Juan el Bautista, enderezad los caminos del Señor y no resistan al Espíritu Santo. Recuerden eso, si alguno de ellos está viendo este video. Efesios 4:25, ¿qué dice? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No dice miéntele a tu prójimo, miéntele a tu hermano. Dice siempre la verdad. No seas cobarde, no seas mentiroso, habla la verdad. No seas hipócrita, habla la verdad. Colosenses 3:9, ¿qué dice? No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Mm? No mintáis los unos a los otros, dice, habiéndose despojado ya del viejo hombre. Si te has despojado del viejo hombre, ya no estás para seguir viviendo engañando a las personas falsamente, dando mal testimonio y sobre todo falso testimonio de las cosas reales. ¿Okay? A menos que vivas todavía en el viejo hombre, conforme el viejo hombre, porque dice el verso 10, y revestidos del nuevo, dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién es el que lo creó? Dios. 1 Corintios 11, que dice Pablo, sed imitadores de mí, como lo soy de Cristo. Ahora, si no son imitadores, obviamente van a hacer todo lo opuesto al Señor.
Y el que se opone al Señor es un anticristo. Es la palabra correcta. El libro de Juan, capítulo 4, que es muy conocido, dice lo siguiente. El verso 44, 8:44, perdón. 8:44 dice de esta manera: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Lo que desea el diablo es lo que hacen impíamente estas personas. ¿Ok? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido, ¿qué?, en la verdad, porque no hay verdad en él. Cualquier persona que dice ser cristiano, pero no habla la verdad, sabemos muy bien hijo de quién es. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. ¿Ok? Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién es padre de mentira? El diablo. ¿Y quiénes son los hijos? Todo aquel que le gusta practicar la mentira. Como si pudiera tapar esas cosas. Recuerden que Dios no puede ser burlado. Y Dios también es el Espíritu Santo. Creen que al Espíritu Santo le van a engañar y creen que el Espíritu Santo no va a mostrar a sus hijos cómo y de qué manera están andando. No esperen a que, como dicen, que la sangre llegue al río, ¿no? Proverbios. Proverbios 19. Proverbios 19:9 dice lo siguiente: El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. ¿Ok? El que habla mentiras perecerá. ¿De qué manera y cuándo? No lo sabemos. Dios tenga misericordia de estas personas que les gusta vivir en la mentira, practicar la mentira y querer de alguna manera contagiar a más personas con su veneno de mentira. Algo que también quiero leerles es Éxodo 23:7. Incluso voy a leerlo todo, todos los primeros versículos. No divulgues informes falsos, no te hagas cómplice del malvado, ni apoyes los testimonios del violento. No limites la maldad de las mayorías. No imites, dice, ¿no? No imites la maldad de la mayoría. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. No seas parcial con el pobre en sus demandas legales. Si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo, aunque sea de tu enemigo. Si ves un asno caído bajo el peso de tu carga, no lo dejes así. Ayúdalo, aunque sea de tu enemigo. No tuerzas la justicia contra los pobres de tu pueblo en sus demandas legales. Mantente al margen de cuestiones fraudulentas. No le quites la vida al que es inocente y honrado, porque yo no absuelvo al malvado. No aceptes soborno. Ese es otro punto. No aceptes soborno o favores económicos. No aceptes soborno porque nubla la vista y tuerce las sentencias justas. Vemos desde los primeros versículos cómo se refiere a las personas que van cambiando una cosa a otra, van favoreciendo solamente a los que le conviene y van haciendo solamente lo que les beneficia económicamente. Y son sus enemigos porque le dicen la verdad. Pablo habla en Gálatas, dice, ¿no? Me he vuelto enemigo de ustedes por decirles la verdad. Y a veces uno se hace enemigo, porque ya ni lo saludan después.
mueven su cara, ¿no? Y no saben saludar, no saben hablar, ¿no? Y son personas que lamentablemente les gusta vivir de esa manera. Pero la palabra de Dios claramente habla que nosotros practiquemos la verdad. Porque toda persona obviamente que vive de esa manera va a gustar la mentira, se va a placer de ella y sobre todo no encuentra contentamiento en la verdad. ¿No es así? Para finalizar, el capítulo 3 de Romanos dice lo siguiente: de ninguna manera, porque Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Todo hombre es mentiroso. Esa es la condición natural humana con la cual nacemos, crecemos y nos formamos. Pero la palabra de Dios es la que nos corrige, nos enseña, nos hace ver lo bueno y lo malo y qué camino debemos seguir. Claramente el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Él les dice la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si no quieren seguir ese camino a la verdad, lamentablemente se van camino al infierno. Así, tal cual dice la palabra de Dios. La palabra es clara al hablar con respecto a los tipos de personas que existen. Hemos tocado un tema sin profundizar, pero algo que es claro, algo que es real. Está ocurriendo en estos tiempos, está ocurriendo en nuestras iglesias, lamentablemente. Es lo que está pasando hoy en día. Así que, iglesia, pongámonos a cuentas con el Señor, pidamos dirección del Señor y que el Señor nos haga ver todas las cosas. Si a mí me puedo mostrar cosas que están pasando, también a ustedes. Iglesia, busquen al Señor, busquen la verdad y no sigan las mentiras de muchos que dicen tener la verdad. Dense cuenta en las palabras que usan, dense cuenta cómo hablan, la retórica, las analogías, doctrinas superficiales, humanistas, que son usadas para poder engañar a muchos. Y no digan amén a todo, escudriñen la palabra de Dios y sepan si realmente es verdad o es la mentira de lo cual sale de cada uno de ellos. Busquen de la verdad y sobre todo que el Señor les muestre ese camino, ilumine sus corazones, sus mentes y sepan realmente cuál es la mentira, cuál es la verdad y qué camino deben seguir y cómo deben actuar. Dios los bendiga.